Con 18 minutos de este jueves 28 de julio. Bueno, la edición express del newsletter de Economía, El Mostrador Semanal, habla esta vez de la batalla entre el gobierno y la oposición por el 6% de cotización extra para pensiones. También aborda la nueva alza en la tasa de interés en Estados Unidos para controlar la inflación, y los efectos que esto puede tener también en nuestro país. Estos son algunos de los temas que trae el newsletter y que nos va a compartir en profundidad ahora su editor, el periodista y economista Iván Weissman. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Acá estamos. Oye, quiero hacer una corrección, porque no es izquierda, oposición ni oficialismo. Dentro del oficialismo hay debate sobre esto y dentro de la oposición hay debate sobre ese 6%, así que no es una división clara entre la posición del oficialismo y la posición de la oposición con respecto a ese 6% adicional. Ya, perfecto. Lo quería dejar claro, porque por eso es que están entre comillas peludo el tema. Ya, perfecto. Hecho el punto, entonces, partamos por ahí, comentando lo que se proyecta va a ser uno de los principales nudos de la discusión. Tú hablas en el mostrador semanal que ya se sabe dónde estará el corazón de la batalla en el Congreso, el destino de los 6 puntos adicionales de cotización. ¿Qué podemos hablar al respecto? Mira, yo obviamente que me puedo equivocar, ¿no? Pero va a ser lo más debatido. A ver, un poco para ponerle contexto para los lectores, para la audiencia que no son lectores del semanal y por ahí no siguen el tema. El gobierno el 10 de agosto va a presentar su reforma de pensiones, que a mi modo de ver, después de la reforma tributaria, es la más importante desde el punto de vista político, y creo que es más difícil porque la gente se relaciona más con eso. La tributaria es más técnica, más allá que también es política, obvio. Y bueno, y de a poco ha venido deslizando. Lo supimos ya hace varias semanas, meses, lo reporteamos, y que va a haber un espacio para los privados, que no va a ser todo un sistema de reparto. Después ha deslizado de que las AFPs se van a quedar con el 10%, con el stock que ya tienen. No se lo van a quitar, no se los van a expropiar, se quedan con eso. Lo más probable también es que las AFP le dividan la pega, que no solo colecten las plata y administren y entreguen las pensiones, sino que probablemente solo administren plata, que es lo que mejor hacen y que debería hacer. Pero ahora que una cosa que es clave, todos los informes que han hecho Chile desde el 2006, que nosotros cotizamos muy poco y que es uno de los factores por los cuales las pensiones promedio son tan malas. Entonces, ya desde varios gobiernos que se va a aumentar la cotización, y este gobierno la va a aumentar del 10 al 16%. Los 6 puntos adicionales, no confundir con 6% adicional, 6 puntos adicionales con un 60% adicional la van a hacer los empleados. Perdón, los empleadores. Las empresas van a pagar esos 6 puntos. Y el destino de esos 6 puntos adicionales es lo que está en el corazón de este debate. Porque primero lo dijo en una entrevista, creo que en el Diario Financiero, es un secretario de pensiones, se me olvida el nombre, Larraín, creo que era apellido, que dijo, ese 6 puntos adicional no va a ser heredable. Y después lo deslizó en diferentes foros, gente de Hacienda, de Marcel, de que esos 6 puntos, la mitad de esos 6 puntos, 3 puntos, van a ir a un fondo solidario de reparto para mejorar de inmediato las pensiones, y el otros 3 puntos, o sea, la otra mitad, va a ir a un fondo de ahorro, pero no personal, sino que va a ser de ahorro colectivo. No. Y esa plata, el tema es peludo, de que no es heredable, de que parte de eso va a reparto, y que una parte de eso van a poder debatir quién lo va a administrar, va a ser un ente estatal, va a haber competencia, que es estatal, si la gente puede elegir, no puede elegir. Hay más aristas, ¿no?, que la gente lo puede leer en el sitio, pero yo me pongo en el 6%. Y ahí también que piensa gente que ya hablé. Dale, perdón. No, que te pregunto, que hay como un detalle que también compartes, que dices lo destinado al fondo colectivo podría llegar al 4%, y también lo que acabas de decir, ¿no?, que no sería heredable, o no serían heredables. Claro. Esos 6 puntos. Ahora, yo lo creo, más allá de los méritos o no méritos, yo no soy experto, lo que sí
he estudiado bastante el tema, lo he hablado en diferentes foros. Yo creo en un sistema de 3 pilares realmente que sea un pilar solidario. Existe ya el pilar solidario, un pilar privado y por ahí un pilar voluntario. Me gusta mucho el modelo holandés. Pero ¿por qué esto es tan político? El gobierno cree, o gente del equipo económico cree, de que esa propuesta, esa parte que acabo yo de explicar, de qué hacer con esos 6 puntos adicionales, si las AFP o la oposición a esta reforma se enfocan en eso, que no es heredable y de que esta parte va a reparto y que va al Estado, si eso lo hacen como el foco del debate para no estar de acuerdo en una reforma como la que está proponiendo el gobierno, lo ven como políticamente, bueno, a ver, los que dicen rechazo, estamos ahora no solo rechazando esta propuesta, sino que los que dicen que rechazar para reformar los deja desnudos. Porque dice, a ver, ¿cuántas veces más? ¿Qué propuesta quieren? ¿Se quieren dejar todo igual? ¿Que todo sea heredable, que todo sea cotización individual y que el gobierno solo se haga cargo de los más pobres con el PGU de los impuestos generales? ¿O realmente vamos a hacer las reformas que no se lo ven como, bueno, en la cancha se ven los gallos? Pues ustedes dicen que ustedes van a rechazar para reformar, hablando de la Constitución. Bueno, acá hay un ejemplo chico de que una propuesta, entre comillas, razonable, no lo estoy diciendo yo, de que cumple con un montón de parámetros OCDE, las AFP siguen con ese 10%, los privados por ahí van a poder competir, o sea, un montón de... Y se van a pelear porque ese 6 puntos adicionales, parte de eso va a un fondo no que es solidario, un fondo de reparto, y no es heredable, y las AFP no pueden tocar esa plata. O sea, si ese va a ser el debate de la oposición, o los que se nuevamente vuelven a ponerle palo en la rueda a una reforma no genuina del sistema de pensiones para mejorar las pensiones, bueno, si ni siquiera están de acuerdo a avanzar en esto, ¿por qué tenemos que creerles que si se vota rechazo en la Constitución, en el proyecto, ustedes realmente van a crecer a las reformas que la ciudadanía quiere? Claro, como claro que yo no es lo que yo estoy diciendo. Entonces, sí. Por eso que ahora hay consenso de que sí, efectivamente se va a mandar la propuesta el 10 de agosto y no se va a esperar hasta después del plebiscito, porque lo ven como una punta de lanza para ver, pues entonces, si realmente quieren, y si se genera el ruido que se generó en las últimas 48 horas con respecto a ese punto que yo me enfoco, de los 6 puntos adicionales, lo ven como una, o sea, a ver, uno está siendo cínico, está mal de que eso si realmente termina entrampado y eso no se hace nuevamente una reforma. Por eso sufrimos todos los chilenos, pero políticamente el gobierno y el apruebo lo ve, bueno, esto acá realmente es un test si es que genuinamente los del rechazo para reformar están dispuestos a hacer las reformas que el país quiere. Bueno, es que hay un punto ahí que es interesante, o sea, claro, hay puede ser, le podríamos llamar jugada política interesante de ver, pero también pone de manifiesto cómo confluyen ahí las fuerzas políticas para tomar acuerdos necesarios y, como bien dices, en una demanda social ya histórica, en el fondo, como si no se reforma o no se consigue una reforma de pensiones alguna, es como, claro, uno dice las cosas se van a instalar y van a quedar tal cual están. Es bastante lícito poder pensar en esa postura si es que no se avanza en esta, también teniendo en cuenta más análisis que haces en el newsletter, por ejemplo, en esto que planteas que hay una fuente de la industria con simpatía al gobierno que dice que es una propuesta totalmente razonable. Ahí hay una bajada de por qué se valora así. Entonces, claro, si no es tan disruptiva como quizás se pensaba y no se llega a acuerdo, bueno, se puede sospechar de cómo se avanza en el futuro. Ahí hay un punto súper interesante que tiene que ver con una de las preguntas que le hacían al ministro Marcel respecto a esta preferencia de las personas que han mostrado en las encuestas que en su mayoría quiere que los fondos sean heredables, pero él respondía que tenemos que hacernos otras preguntas también que tienen que ver con el fondo, el sentido de esta reforma previsional, y que seguramente si a las personas se les preguntara si se debe mejorar la situación de las mujeres, seguramente la gran cantidad de las personas también diría que sí, apelando a este sentido colectivo también, este componente colectivo que contendría la reforma, ¿no? Entonces, hay que hacerse otras preguntas, dice el ministro, en respuesta a cuando se le interpela. Claro, ampliar la reflexión. A ver, lo que pasa es que el ministro acá está haciendo pillo en ese sentido, porque claro, es cuando a mí me molesta cuando en las campañas políticas, ya sea de izquierda o derecha o de centro, dicen, no, nosotros vamos a hacer un plan de desarrollo para generar más empleo y más igualdad. ¿Quién va a estar en contra de eso? Tiene que ser huevón, o sea, perdón. ¿Quién está en contra de crear empleo y que sea más inclusivo? O sea, ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Entonces, ¿quién va a estar en contra de que a las mujeres se les igualen las pensiones? O sea,
es el cómo donde está, es el cómo donde está el debate del corazón de la política, porque nadie está en contra de que de que tengamos más igualdad, o sea, la mayoría, obviamente que hay gente, es el cómo. No, es lo mismo que cuando a uno le preguntan en Chile, es muy curioso, y esta encuesta es de todo tipo y es constante, y no es solo ahora porque está más crispado. Tú le preguntas a la gente qué opinas de tu banco y la gente habla bien de su banco. ¿Qué opinas de la banca? Habla con la mierda. Entonces, como irónico, bueno, tu banco es bueno, pero la banca es mala. Es muy dual, y la gente no necesariamente, las personas están disponibles para decir lo que piensan. ¿Qué es lo que te dice gente que está en contra? Y hay una postura, dice, oye, no, si quieren hacer, entre comillas, política social para la igualdad, háganlo con los impuestos generales, no con la cotización de los trabajadores, porque eso, la gente que lo mira como una cosa muy individualista, y esto es mío, y que le dan menos bola al tema de la solidaridad intergeneracional, que tiene un aspecto que es de política pública, de crear nación, ahí es donde se entrampa el debate, porque entran filosofías e ideologías. Tú creo que tienes que rascarte con tus propias uñas en el 100%, y lo que no, que todos los impuestos generales, como la PGU, financie las diferencias, o parte de lo que uno cotiza para la jubilación se debe compartir con otros, ¿no? Y ahí está un debate, y la respuesta que uno tiene generalmente deriva en una opción de reformas versus otro, ¿no? No, claro, y ahí también está el punto central de que finalmente, en cualquiera sea el diseño, se tiene que ceder de lado y lado, digamos, y también no poniendo solo dos bandos, porque también, como bien decías, hay distintas opiniones, incluso en el desarrollo de la reforma desde la iniciativa de gobierno, donde no todos tienen las mismas posturas de cómo se debería avanzar. Entonces, claro, en esta lógica donde aparecen las ideologías en torno a la política pública, especialmente en este tema tan particular y necesario que es avanzar en el tema de las pensiones en Chile, aparece esta necesidad de ceder. Y bueno, ¿tú crees que es casualidad? Si el gobierno tiene un dilema interno también, ¿tú crees que es casualidad que Mesina y el movimiento Nueva AFP está callado, está fondeado? No. Lo mismo que trata de hacer la derecha para que se calle Kass y el hermano de Kaiser, etcétera. No, o sea, esto ahí internamente el gobierno no tiene que haber de, porque hay parte importante de la coalición que hubiese querido que la propuesta del gobierno fuese completamente un sistema de reparto, sin privados, totalmente intergeneracional, pero entonces el gobierno no solo tiene un problema para lograr una apruebo de la reforma con lograr acuerdos del consenso en el Congreso y en el Senado. Tiene problemas en su propia coalición. Claro, sí, ese es el punto, que no es fácil ponerse de acuerdo en temas como este. Y aquí nos comparte un dato bien interesante, Ramón, que dice que según la Asociación de AFP, solo 1 de 4 personas hace el cobro de la herencia, y la tendencia más común es que terminan siendo derechos no reclamados. Entonces, claro, ¿qué tan compleja es entonces la defensa de la heredabilidad de los fondos? También ahí se instala en el debate, ¿no? Totalmente, pero a ver, creo que no se le acaba apareciendo que ese dato es, bueno, las encuestas no reflejan, ese dato es cierto lo que no, el torpeo de Ramón, pero lo que dicen los que saben más de ese tema de ellos es que lo que pasa es que es primera generación, porque el sistema de pensiones tiene 30 o 40, ya se volvió, pero bueno, como que ahora en los últimos años recién empezó, entre comillas, a morir gente bajo el sistema FP. Entonces al principio por ahí mucha gente no sabía que era heredable, no entendía bien, y que esa cifra del solo 1 de cada 10 va a cambiar de forma dramática en los próximos 10 años. 1 de 4. Vamos a ver. 1 de 4 es la cifra. Bueno, puede ser que hay un tema de información también y acceso a esa información, y que gente no lo reclama desde no tener la información a la vista. También podría ser. Bueno, Iván, en función del tiempo, no sé si quieres avanzar en algún otro tema que te parezca relevante de esta edición express del Mostrador Semanal, por ejemplo, los cambios en el Banco Santander y la llegada de Román Blanco. Mira, todo eso es muy importante en el Mostrador Semanal, por supuesto, el Semanal Express. ¿Cómo no? Pero como tenemos poco tiempo, vamos a elegir. A mí me gusta, no tiene tanto impacto desde el punto de vista de política pública, no va a cambiar, pero así es lo que se está hablando, se hablaba anoche, me explotaba el celular con mensajes y tratando de ver qué más había, que el cambio en el Santander. Santander es el banco más grande de Chile.
Le compite, depende de cómo uno lo mida, le compite mes a mes o trimestre a trimestre Banco de Chile, pero Santander no, en muchos aspectos es el más grande de Chile. Y por primera vez desde que Santander está en Chile va a tener un capo supremo que no sea chileno, pero un español hacerse cargo, blanco, pero lo más importante que es el cambio, salen dos históricos. Claudio Melandi, que lleva desde el 2010, que es gerente general, 2011 Country Head, que es el hombre sitio que Santander le pone al que manda, y después hace un par de años que también que salió a ser gerente general, quedó como Country Head y presidente del directorio. Ahora solamente queda como presidente del directorio, que tiene un rol más no ejecutivo, no va a estar a cargo del banco día a día, y sale, se me olvida el nombre, Mata, otro 32 años en el banco, también sale como gerente general y llega este español que tiene el título doble de gerente general y barra country head, no sé por qué lo dividen. Y es un cambio importante. El Santander es una gallina de los huevos de oro del Santander global, porque Chile, que tiene, no es chico en el sentido de cuántas colocaciones y los activos que tiene Santander en el país, pero genera que más o menos el 7% de las utilidades del holding en España tiene la rentabilidad más alta de su negocio en América Latina, no más rentable, y la rentabilidad del banco en Chile es casi el doble de la rentabilidad del banco en general en el resto del mundo, 27 o 28 versus el ratio que es 14% del banco en general, con 13 punto algo. Entonces es un muy buen negocio Santander, es una Chile al fondo del mundo es chico, y los cambios son importantes, tanto Melandi como Blanco son tipos históricos. Santander es súper meritocrático, ¿eh? O sea, no es el típico banco que tiene gente que estudió, que tuvo el MBA en Harvard, o sea, son gente. Melandi empezó de cajero, Blanco otro que también empezó de abajo, y es un banco que la gente, los ejecutivos en general, con excepciones, son gente que ha hecho carrera en el mundo del retail de la banca, de cajero. Mira, si no me equivoco, Melandi trabajaba de cajero, por lo que leí una vez, en la sucursal de 10 de julio, ¿no? Antes de él estuvo, de ahí también hizo toda carrera, también empezando de cajero, que fue por mucho tiempo segundo, tercero en el banco, Andrés Rocatagliata, que después pasó a ser gerente general de Ripley, después fue gerente general de NAP durante el gobierno de Piñera, también empezó, entonces, y todos duran mucho tiempo. El banco le va súper bien. Es curioso que dicen hay que salir cuando uno está en lo máximo, porque el banco en las próximas 2 o 3 semanas va a publicar resultados históricos en Chile. Entonces las utilidades, lo que yo entiendo, van a ser las utilidades más grandes en la historia de los primeros 6 meses, ayudado por la UEF, inflación. Entonces, es medio cagüín de Sanjata, pero es importante y es una señal además de que, de acá va a haber un español a cargo del banco más importante o más grande de Chile. Oye, no sé si va a tener impacto en las operaciones del Santander. No, como te digo, funciona como un relojito bueno. Colgándome de esa manera de decirlo de Cagüín de Sanjatan, también compartes aquí otra información en la que pusiste para en la prensa, porque ayer por la tarde también Itaú Chile anunció lo que se había anticipado hace unos meses. Jorge Andrés Sayé deja la presidencia del banco. Ese también es otro dato. También salió tarde, estaba terminando el Semanal Express y no. Esto lo adelantamos cuando salió el acuerdo, la salida de Sayé del default de su bono de $500 millones, el acuerdo con los acreedores, le pasó todas las acciones que tenía en garantía y en prenda a Itaú, que le compró por banca, y ellos eran minoritarios, y Jorge Andrés Sayé, el hijo del empresario, era el presidente del directorio, pero a medida que se va ejecutando el pacto para salir del default, de la quiebra, y te pasan las acciones a los diferentes acreedores con las que se queda Itaú, Sayé ya tiene, creo que tenían menos del 4% ya, y sale la presidencia del directorio. Es simbólico, lo anticipamos en el semanal hace un par de semanas, pero es simbólico, lo hemos dicho varias veces. Esta persona en 2013, el grupo Sayé y la familia Sayé estaba en la lista Forbes, y ahora tienen un patrimonio negativo, han tenido que defenderse muchos activos para salir de sus diferentes problemas. Y Sayé, que es un gran banquero, sus problemas vinieron por otro lado, pero es un gran banquero que armó fusiones y operacionales, terminó armando uno de los 4 o 5 bancos más grandes de Chile cuando le vendió el control a Itaú.
por primera vez en décadas, no hice la pega para ver exactamente desde cuándo, no van a estar directamente involucrados en la administración de un banco en Chile. No, creo que también es un cambio de época, de ciclo, y como la globalización, ¿no? que el sector financiero es como un cuadro, nos presenta es un espejo de lo que está pasando en Chile, porque si tú lo ves, de las grandes, en Chile queda solamente el BCI como un actor que es 100% chileno, de los grandes, bueno, obviamente Banco Estado, ¿no? El resto de las grandes corredoras, bancos de inversión y bancos retail son todos ya controlados por capitales extranjeros, con la excepción nuevamente del BCI y Banco Estado. Bueno, ya son las 8:39, nos pasamos de largo, pero bueno, valía la pena. Sí, ahí está el newsletter en su versión express disponible para quienes están suscritos para que lo puedan leer. Está la invitación también a participar mañana temprano de Diálogos del Mostrador, viernes 29 de julio a las 8:30 am. Van a estar ahí conversando con Mauricio Bezzeccheri y Mauricio Larraín. Bezzeccheri, CEO del Enel América, y Larraín, vicepresidente de la CMF. No sé si me equivoco ahí con algún dato o algo más que quieras dejar en la invitación, Iván, antes de despedirnos. Que participen. No, está bien, participen. Gracias por recordarnos. Es un evento que a los que son suscriptores del semanal ya les había llegado la invitación. Tienen oportunidad de hacer preguntas. Es un programa que apunta a conversar, tender puentes. Y vamos a tomar temas importantes: la revolución verde y el impacto en la economía, las finanzas verdes, bonos verdes, sustentabilidad. Así que eso. Perfecto. Hecha la invitación. Nos escuchamos el lunes acá nosotras junto a ti, abriendo la semana. Así que bueno, que tengas un buen jueves, buen programa mañana y buen fin de semana. Gracias como siempre. Lo perdí. Chao, pórtense bien. Lo intentamos, Iván, lo intentamos. Pórtense bien, dijo. Algo que uno intenta. Ustedes son jóvenes, yo estoy viejo y yo tengo una vida burguesa. Chao. A mí me encanta que nos trate de jóvenes. Tú eres mucho más joven que yo, Fran Castillo. Pero está bueno recordarlo. Yo igual me siento joven, está todo bien. Bueno, ya son las 8 de la mañana con 40 minutos. Llegó el momento de hacer la primera pausa aquí en el Mostrador en la Clave, pero antes tenemos, como siempre, algunos datos que compartir con ustedes, porque cuando eres socio de Copeuch se nota, y se nota más cuando recibes tu remanente, porque en Copeuch, cuando todos participan, les va bien y se nota. Hazte socio en copeuch.cl. Bueno, y si estás buscando una alternativa para retomar tus estudios y obtener tu título, te cuento que la Universidad Academia Humanismo Cristiano te invita a conocer su oferta de programas de prosecución de estudios para el segundo semestre 2022, o sea, este semestre. Puedes ingresar hoy a academia.cl. Bueno, y nos vamos rápidamente a la pausa, ya volvemos con más aquí en El Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.